¿Cómo están todos los seguidores de JRC Diagnostic? Quien les habla Jonathan Núñez y hoy hablaremos sobre el diagnóstico y funcionamiento de un módulo de dirección de la línea Mercedes. Así que los invito a que se coloquen cómodos que comenzamos este video. Bien señores, los temas a tratar el día de hoy van a ser los siguientes. Primero vamos a ver el funcionamiento que cumple este módulo de dirección en la línea Mercedes. Posterior vamos a hablar sobre las fallas más comunes y cómo se pueden producir. Luego vamos a ver lo que es la arquitectura, viendo algunos componentes, en este caso los componentes más importantes. Y por último vamos a terminar con el ensamblaje y diagnóstico final a través de una escala. Bien. Así que vamos a comenzar con la primera parte, donde vamos a explicar en breves palabras qué función cumple este sistema. Bueno, es un sistema de dirección que la función principal es poder asistir al conductor con el movimiento de desplazamiento de la dirección. Esa es su función principal. ¿Cómo funciona? Bueno, internamente este módulo va a incorporar dos sensores, donde estos sensores se denominan sensor fotodiodo y sensor de efecto Hall, donde en la sincronización de estos dos sensores va a enviar una información hacia lo que es el motor y él va a asistir de forma electrónica la dirección de manera voluntaria que genera en este caso el conductor, y de esto vamos a tener una conducción agradable y eficaz en el vehículo. ¿Qué puede provocar un daño o una falla en este sistema? Bueno, puede provocar que la dirección se coloque dura, que la dirección quede inestable al momento de maniobrar, o también puede provocar vibraciones. ¿Bien? ¿Cómo se pueden provocar estos tipos de falla? En pocas palabras, se puede provocar por diversas condiciones. Ejemplo, las más comunes: fallo interno en el módulo, fallas externas del módulo, como ejemplo circuito abierto de línea de alimentación, circuito abierto o interrumpida en las líneas de comunicación, daño interno en el motor o directamente una desconfiguración de la alineación del sistema de dirección. ¿Bien? Entre otras más que pueden haber por ahí que a lo mejor se me escaparon. Pero estas son como las fallas más comunes. Ya sabemos el funcionamiento, sabemos una de las fallas más comunes que podemos encontrar, y la ubicación de este módulo va a ir incorporado directamente en la columna de dirección, acompañado con el sistema de Crossbring, bien, con la famosa cinta de airbag. Ahora veremos lo que es la arquitectura, cómo va incorporado este sistema, ya que acá yo lo tengo desarmado, no lo estamos viendo con el sistema ensamblado. Bueno, su arquitectura en pocas palabras consta de una tarjeta electrónica y componentes mecanizados, como se puede ver en la imagen. ¿Cómo va a funcionar en la arquitectura? Bueno, acá como podemos darnos cuenta tenemos una rueda, ¿cierto? Una rueda fónica que va a tener en este caso sacados. Estos sacados van a ir a trabajar de forma directa con el sensor fotodiodo, donde un sensor fotodiodo trabaja a base de un haz de luz. Cuando este haz de luz es interrumpido por X razones, va a generar una señal en su salida. Bien, y a su vez vamos a tener también un engranaje de plástico que en el centro va a llevar un material. Bien, este material en este caso es un magneto. ¿Qué va a generar este material? Es que va a interrumpir de forma magnética al sensor de efecto Hall por medio de la rotación. Recordemos que este componente lo que hace es poder medir la rotación a través de un campo magnético y emitir una señal. Bien, entonces por medio de este engranaje yo hago trabajar al sensor de efecto Hall, y por medio de esta rueda fónica yo hago trabajar al sensor fotodiodo. Bien, las fallas internas que podemos encontrar normalmente en este sistema van a ser fallas mecánicas, como ejemplo suciedad, que es lo más común, que esto se ensucie y ya no provoque el campo magnético, ruptura de los dientes, bien, suciedad también en la rueda fónica,
o que se doble también la rueda fónica, ya que esto es un material bien fino, bien, que no es resistente, y a la vez también podemos tener ruptura en el engranaje. Todo eso provoca que el sistema trabaje de manera errónea o genere daño o falla en el sistema. Bien, hablemos sobre la arquitectura electrónica, los componentes que lleva en su interior y qué función cumplen cada uno de ellos. Para ello vamos a ayudarnos a través de información que nosotros generamos acá en JRC Diagnostic para el buen funcionamiento y diagnóstico de los sistemas. Vamos a traer el sistema a la pantalla y como primera instancia lo que nosotros recopilamos es la sincronización. ¿Por qué? Porque la sincronización de este sistema es sumamente importante para que tenga un buen funcionamiento. Si el sistema no está sincronizado, el microcontrolador va a generar un DTC y este DTC va a provocar que el sistema no funcione, que en este caso sería la dirección. Bien, por ende, al igual como se sincroniza un motor a combustión, se tiene que sincronizar el sistema de dirección. ¿Cómo lo hacemos? A través de los dos sensores que ya mencionamos anteriormente, que sería el sensor fotodiodo y el sensor de efecto Hall. Acá, como pueden ver en la pantalla, estaría ubicada ahí la sincronización que lo vamos a hacer al finalizar el video. Bien, ahí cuando nos toque llegar a la parte o a la etapa donde tenemos que ensamblar y hacer la prueba final, vamos a ver la sincronización. Luego, lo importante, que sería la arquitectura. Empezaremos a hablar por los sensores, donde le explicaba yo a ustedes que los dos sensores que trae este sistema sería un sensor fotodiodo, lo vamos a marcar acá. Este sería el primer sensor y el otro sensor sería el de efecto Hall. Bien, estos son los dos sensores que lleva la tarjeta electrónica y entre ellos tiene que estar sincronizado para el buen funcionamiento. Bien, ahí están los números de parte y los números de comercialización. Bien, recordemos que aquí el número de parte que trae el sensor de efecto Hall no es el mismo que con el que se comercializa. Luego, para que el sensor fotodiodo pueda trabajar y entregar la señal correspondiente hacia el microprocesador, que es el que está ubicado acá, necesita de un registrador de 8 bits, necesita de un gatillo Smith, que es para poder transformar la señal. Recordemos que la señal que genera un sensor fotodiodo es sumamente inestable y muy débil, y yo necesito transformar esa señal, y para eso se ocupa el gatillo Smith, que a posterior vamos a explicar a mayores rasgos cómo funciona este sistema. Bien, luego tengo lo que es un regulador por medio de un transistor Darlington, a donde vamos a transformar las alimentaciones. Ellos pueden transformar una alimentación de 12 a 5 voltios o 3.3 voltios, dependiendo del componente que voltaje necesite para el funcionamiento. Bien, acá vamos a tener lo que es el filtro EMI para el sistema de comunicación CAN bus, que se hace por medio de una bobina. ¿Qué más vamos a tener en este sector? Vamos a tener lo que es el circuito integrado, un Smart Switch, que cumple varios propósitos dentro de esta tarjeta. Como una de ellas, el primer propósito es poder recibir la información CAN bus, que en este caso funciona como un transceiver. Bien. Segundo, puede también trabajar como un transceiver de sistema Link. Puede trabajar como un LDO y también puede trabajar como switch. ¿Bien? Esas son las importancias que tiene este Smart Driver. Es un componente sumamente importante, y saber también el funcionamiento para poder generar un buen diagnóstico. Y por último ya tenemos acá el microcontrolador, que es el que se encarga de hacer todas las operaciones del sistema, el que va a recibir y va a enviar información para el funcionamiento, para el buen funcionamiento de este sistema. Bien, sigamos. Ahora vamos a hablar sobre cómo funciona un gatillo Smith, o sea, cómo se hace la transformación que genera el sensor fotodiodo para que llegue al microcontrolador. Bien,
Bien, señores, para eso vamos a compartir una pizarra para explicar de mejor manera cómo funciona este sistema. ¿Para qué nos va a servir esta parte teórica? En pocas palabras, nos va a servir para que nosotros podamos analizar, diagnosticar y determinar si los sistemas están funcionando correctamente o hay un daño interno. Bien, es el propósito. Bueno, empecemos. Hablamos del sensor de efecto, perdón, sensor fotodiodo, ¿cierto? Ya, imaginemos que acá tengo este famoso sensor fotodiodo. Sabemos que el sensor fotodiodo trabaja por un haz de luz. Cuando este haz de luz es interrumpida, ella va a generar una señal. Esta señal que genera es tan débil e inestable que un microcontrolador o un microprocesador no podría en pocas palabras determinar qué es lo que se está enviando. Una, que las señales que reciben los microcontroladores o los microprocesadores tienen que ser digitales. Y dos, al ser señales muy inestables o con ruido, ella las desecha. Bien, por ende, al tener una salida, recordando que esta es la salida que ya fue generada por este sensor, yo necesito, primero que todo, estabilizar esta señal y amplificarla. Necesito dos condiciones. Entonces, para estabilizar y amplificar esta señal, es donde aquí entra el famoso gatillo Smith, que es este componente. Bien, este gatillo, en pocas palabras, si ustedes se dan cuenta en esta línea, que aquí dice cómo es su diagrama interno, pasa a ser un buffer. Ya, recordemos que un buffer es un amplificador. Eso es lo que hace, un amplificador de señal. Entonces, lo que va a hacer es amplificar la señal y también la va a reparar. Bien, esta reparación la hace a través de unos estados, unas condiciones que tiene que tener. Me explico. Si yo tengo una señal que está dada de esta forma, bien, esta señal tiene que tener dos condiciones. Según cada componente pone su condición. La primera condición es que tiene que estar dentro de un margen de trabajo, que este margen se da por medio de voltaje. Bueno, estos márgenes de trabajo normalmente puede decir que tiene que estar entre 0,5 voltios a 1,5 voltios. Cuando esta señal está dentro de ese margen, ella lo acepta y lo transforma en una señal limpia, ya en una onda cuadrada. Bien, entonces por ejemplo, si yo tengo esta señal, ella lo que va a generar es que va a eliminar el excedente, ¿cierto? Lo elimina y la transforma en una salida de onda cuadrada, donde esta salida va a estar trabajando entre 0,5 a 1,5 voltios. Bien, esa es la condición que tiene. Ahora, la segunda condición es que acá nosotros tenemos la tabla de verdad. Y la tabla de verdad nos está diciendo que si la entrada es baja, su salida va a ser alta. Si la entrada es alta, su salida va a ser baja. Me explico. Vamos a borrar acá. Vamos a eliminar esto. Me explico. Si la señal que emite el sensor fotodiodo fuese de esta forma, esto es lo que está emitiendo el sensor. ¿Vale? Imaginemos que emite eso. Bien, por X razones. Entonces, acá nosotros vamos a trazar una línea. Trazo una línea donde de esta línea vamos a tener ciertas señales que son positivas y señales que son negativas. Si dentro de esta línea a la vez también colocamos nosotros los estados que pide el sistema, que tiene que estar dentro de un estado, como le expliqué anteriormente,
Ya, imaginemos de 1,5 voltios a menos 1,5 voltios. Si está dentro de estos estados, entendiendo que acá está el 0, ella va a tener su salida. Si el primer punto de conexión lo mide, perdón, en esta área, ella va a determinar, primero que todo, que cumpla la señal, que esté dentro de los márgenes de trabajo. Si está dentro de los márgenes de trabajo, su salida va a ser baja. O sea, su onda cuadrada va a ser 0 o L. ¿Bien? Esa va a ser su salida. ¿Por qué? Porque ya está viendo que la entrada es alta. Y como dice la tabla de verdad, ella lo invierte. ¿Bien? La segunda línea, que sería este sector, está verificando que está dentro, primero que todo, de los márgenes de trabajo. Recordemos que aquí están los márgenes de trabajo y su salida es baja, pero ella la va a transformar en una salida alta. Y así constantemente la va a estar cambiando y la va a amplificar. Por ende, si yo tengo una señal que es sumamente inestable, que entrega el sensor, ya el famoso gatillo Smith lo va a transformar y amplificar en una onda cuadrada. Pero eso no es todo, porque aquí ahora falta pescar esta onda cuadrada y transformarla en una señal digital para enviar esta señal hacia el microcontrolador. ¿Cómo lo va a hacer? Por medio de la siguiente pieza, ¿cierto? Que es el que está acá. Bien, este componente lo que hace en pocas palabras, que vamos a ver acá, al que llega tarde, sería en este caso el registrador de 8 bits, que es el componente que estamos viendo aquí. ¿Bien? El que acabamos de ver es el que está acá, que es el gatillo Smith, y el que lo sigue en paralelo sería el registrador de 8 bits. Bueno, ¿qué hace este componente? Él va a recibir, ¿cierto?, esta señal y la va a transformar en una señal digital ya de forma serial. O sea, ya lo transforma en un sistema de comunicación, en pocas palabras. Ella recibe una señal que es de onda cuadrada y la transforma en una línea de comunicación que se va a ir directamente al microcontrolador. Bien, y ahí el micro va a determinar su estado o su buen funcionamiento. ¿Qué nos dice este componente en pocas palabras? Primero, que él puede trabajar de forma paralela o de forma serial. Eso es lo primero que nos indica. De forma paralela, ella puede trabajar hasta 8 bits. Bien. Y de forma serial, solamente vamos a tener un ingreso por cada bit en el pin número 10. Pero su salida, que está ubicada acá, es sí o sí serial. Bien, sí o sí va a ser serial. Bien. ¿Cómo se hace este trabajo y cómo va a funcionar? Bueno, ya sabemos que va a recibir la información que le va a entregar, en este caso, el gatillo Smith, que lo podemos ver acá, donde el gatillo Smith va a tener 6 salidas. Aquí las podemos contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero el registrador puede aguantar hasta 8 bits, o sea, 8 entradas, o sea, estamos dentro del trabajo. Entonces, estas 6 salidas que estamos viendo acá, del gatillo, que ya están modificadas, o sea, ya fueron reparadas y amplificadas, van a ir de forma directa hacia el registrador de 8 bits. Bien, en este caso van de forma paralela. Cada línea va a ir de forma independiente. Una vez que ingresa, ella la va a transformar en una salida de comunicación. ¿Hacia dónde? Hacia el microcontrolador. Bien, es el proceso de trabajo que tiene este sistema. ¿Cómo lo va a sincronizar la salida? Por medio de un reloj, como se puede dar cuenta acá. La sincronización de este componente se hace a través de un clock. Bien, un reloj. Entonces, al tener esta información, al tener nosotros esta información de cómo funciona un sensor de fotodiodo, yo puedo analizar y canalizar todo este registro y ocupar la herramienta como un osciloscopio, ejemplo. Acá yo puedo venir con
con un osciloscopio, ¿cierto? Donde puedo analizar la señal de entrada, ver que la señal de entrada esté dentro del margen, ya que si no está dentro del margen, esto puede ser por suciedad que hay en el interior del sensor o daño interno, y con esto ya determino que hay que cambiar el sensor. Pero si yo veo que la señal de entrada está correcta, después tengo que ir a ver las salidas. ¿Bien? Que son todas ellas. Si yo veo que las entradas están correctas al Smith, pero su salida no se está ejecutando, aquí puedo determinar que la falla está directamente en el integrado. Por ende, aquí lo único que hago es cambiar al integrado, sin antes pasar por las alimentaciones. Ya que acá podemos darnos cuenta que para que este integrado funcione, necesita de una alimentación positiva y una conexión negativa digital. Bien, eso es lo primero que hay que revisar, porque si no tengo estas alimentaciones, ¿quién es el que va a entregar esta alimentación? Volvamos atrás. Va a ser en este caso el regulador que se llama transistor Darlington. Bien, si este transistor no está cumpliendo su función, para este sector que está acá, nada va a funcionar. Bien, por eso hay que seguir un paso a paso, un proceso de trabajo. Bien, entonces, si yo reviso la alimentación y está correcta, tengo una entrada del sensor que está correcta y no tengo una salida, el daño está en el gatillo Smith. Bien, lo mismo, si yo tengo una entrada correcta, una salida correcta, pero no tengo la comunicación serial en este sector, significa que el registrador de 8 bits estaría dañado, sin antes revisar que la señal de reloj esté correcta, o sea, que esté sincronizada. Si la señal de reloj está sincronizada y no tengo serial de salida, significa que el registrador de 8 bits está dañado. Y así voy revisando componente por componente usando el osciloscopio. Bien, esa es la forma correcta que yo tengo para poder diagnosticar este sistema. Sigamos. Acá nos concentramos directamente en cómo diagnosticar el sensor fotodiodo. Si se dan cuenta, es bien amplio. No es solamente medir una alimentación en el fotodiodo y ver si está bueno o malo. Hay que medir muchos componentes que trabajan alrededor de él para que tenga un buen funcionamiento. Y el último sensor que nos queda sería el de efecto Hall. Bueno, el sensor de efecto Hall es una pastilla, bien, o en este caso un encapsulado, y trabaja de igual manera como un sensor de efecto Hall que está en el vehículo. En un sensor de efecto Hall que está en un vehículo que se puede usar para la rotación del CKP o SMP, él va a tener una alimentación, ¿cierto? Un BCC, una alimentación positiva, un BDD, que es una alimentación negativa, y una señal de salida, ¿cierto? Ahí está la señal de salida. Acá es lo mismo. Acá tengo que tener un BDD, un BCC y una salida. Bien, entre otros componentes más que van a ir adjuntándose a este encapsulado. Bien, pero en pocas palabras, yo lo que voy a hacer acá es bien simple. Al igual como lo hago en un sensor de efecto Hall externo, que en este caso sería de rotación, lo que yo voy a hacer acá es medir. ¿Tengo masa? Sí. ¿Tengo voltaje de alimentación para el componente? Sí. Voy a ver que tenga la rotación, porque él mide rotación. ¿Tengo rotación? Sí. ¿Tengo señal de salida? No. ¿Quién tiene el problema? Uno de dos. Verificar que no haya suciedad. Y si no hay suciedad, el problema estaría en el encapsulado. Bien. ¿Tengo salida? Sí. Al tener salida ya tengo que tener todas las otras condiciones. Bien. Por eso hay que seguir un proceso, un protocolo de diagnóstico. Bien. Bueno, y de esta forma nosotros vamos a ir siguiendo los procesos, el paso a paso, cómo ir diagnosticando. Obviamente después nosotros vamos a ocupar diversos tipos de diagnóstico. O sea, yo normalmente trabajo con caídas de tensión. Si ustedes se dan cuenta, acá voy a volver a mostrar la pantalla. Si yo sigo en el circuito o en la pauta de trabajo que yo hago, acá podemos tener varios puntos de mediciones que yo genero y registro para cuando llegue
poder hacer un buen diagnóstico. Bueno, y acá abajo ya tengo lo que es el conexionado hacia el microcontrolador para hacer un backup de información, una clonación, un registro ya enfocado en el área de ahí se me fue la palabra, de programación. Bien, esto ya es más enfocado para el área de programación, pero para que se den cuenta ahí siempre se hace un buen registro. Con este registro yo puedo trabajar en buenas condiciones. Bien, espero que hasta este punto del video se haya entendido primero que todo el funcionamiento que tiene, segundo las fallas comunes, tercero la arquitectura mecánica, ¿cierto? Electrónica, su funcionamiento de cada componente. Aquí hablamos solamente de los componentes más importantes. Bien, y ahora vamos a pasar a la parte final del video, que es el ensamblaje de esta pieza y ver el funcionamiento por medio de un escáner. Recordemos que esta es una pieza que nos mandaron a reparar, donde a ellos no les registraba la rotación y era netamente por suciedad. Bien, eso es lo que se encontró y se reparó. Entonces, nosotros vamos a traer, en este caso, la carcasa, donde va a ir ensamblado esta pieza. Si se dan cuenta, de la marca Valeo, ahí se puede dar cuenta, ¿no? Vamos a montar con mucho cuidado, siempre hay que tener las precauciones de trabajo. Bien, que cualquier detalle puede provocar el daño de la pieza. Bien, entonces ahí montamos bien. Vamos a proceder a conectar lo que es esta parte de plástico, este material, que lo que genera es la recepción de luz para ser interrumpida por medio de este plato. Bien, y ensamblamos acá, le damos una buena orientación, la montamos. Ahora vamos con el engranaje. Ahí se pueden dar cuenta que el engranaje que ya quedó limpio y que tiene aquí un calzado, un círculo ahí. Es el con el que yo tengo que cuadrar el sistema. ¿Ven? Aquí donde se tiene que cuadrar, tengo que sincronizar. Y por ende el amortiguador. Bien, aquí está el amortiguador. Cuadramos todas estas piezas. Montamos su tornillo de fijación. Y la apriete de este tornillo tiene que ir regulándolo. Bien, ya aquí no hay un manual donde nos dice cuánto es el torque que lleva este tornillo. Aquí es solamente a pulso. Bien, ¿qué tengo que darme cuenta yo? Es que aquí hay una amortiguación. Esta amortiguación se tiene que ir midiendo, ya que no puede quedar con mucha resistencia. Tiene que jugar libre, ya, para que aquí la amortiguación que va a generar la rotación del engranaje no me vaya a romper alguna pieza. Bien, entonces yo lo atornillo y voy viendo su resistencia. Bien, cuando voy llegando al fondo, determinando no generar tanto torque para que no quede con tanta resistencia en la amortiguación y el movimiento de desplazamiento del engranaje de plástico. Bien, ahí estaríamos ok. Entonces ya tengo todo montado. Ahora voy a cuadrar como aparece en la imagen. Vamos a volver a conectar la imagen. Al principio aparece la sincronización. Esta es la sincronización que yo tengo que cuadrar. Bien, esto es lo que yo tengo que respetar. Entonces, por medio del plato, yo lo voy a organizar acá. Vamos a cuadrar. Y todo bien ensamblado. Una vez que queda bien ensamblado, lo único que queda es generar una presión para que ella calce ahí con su seguro. Bien, recordad que los seguros, todos estos seguros son de plástico, entonces hay que tratarlos con mucho cuidado, ya que si no los trato con cuidado voy a terminar rompiendo los seguros y hasta ahí llegó mi trabajo. Lamentablemente tendría que cambiar la pieza. Bien, entonces vamos a la otra pantalla y aquí ya tengo calzado el sistema. Si se dan cuenta, miren, el punto da con la primera línea de luz y el punto del engranaje da y calza justo con el inicio de este sacado. Bien, ahí ya tengo todo cuadrado, listo para. ¿Qué me queda? Alimentar el circuito y probar con el escáner.
Bueno, mientras hago la conexión de alimentación, recordar a todas aquellas personas que están viendo este video, suscribirse al canal, que es sumamente importante para seguir ejecutando contenido para ustedes, y seguir a JRS Diagnostic en las redes, ¿bien? En todas las redes sociales. Entre más seguidores tenemos, es mejor para nosotros, ¿bien? También recordar que contamos con tiendas físicas donde usted puede ir a dejar su módulo o lo que sea, cualquier componente electrónico, y nosotros revisamos todo tipo de sistema electrónico, y si le podemos dar solución, se la entregamos, ¿bien? Normalmente todas nuestras soluciones van con un año de garantía. Y a la vez también vendemos lo que son insumos para el área automotriz e insumos para el área electrónica. ¿Bien? Nos pueden seguir ahí en las redes sociales que aparecen en la parte superior derecha del video. Vamos a montar lo que es la línea de comunicación. Y ahí tenemos todo montado. Bueno, hay que mencionar que este tipo de módulo, para que pueda conectarse, necesita un estado. O sea, tenemos que generar un estado de trabajo. ¿Qué se entiende como un estado de trabajo? Es que si yo alimento este módulo con una fuente, ella se va a alimentar normalmente por 5 segundos, que llega a un margen de 100 mA de consumo. Pero si en 5 segundos no detecta una trama de comunicación, ella entra en stand-by y por ende se apaga. Bien, es sumamente importante tener este conocimiento, ya que yo al principio no lo sabía y no hay en ningún lado aparece esta información. Por ende, yo le entregaba alimentación y me quería conectar y veía 0 de consumo. Y yo decía, ¿cómo voy a tener 0 de consumo si la estaba alimentando? No había ningún componente que se energizara. Claro, este famoso Smart Driver que vimos anteriormente, que el que comanda el sistema de Transceiver de Link, de Cambus, entre otros, Smart Switch, también controla la activación de este módulo por medio de consumo. Si él no recibe el protocolo de comunicación, él no va a activar al módulo a través de una fuente de poder. Así que es sumamente importante. Es igual como funcionan hoy en día los tableros digitalizados. Todos los tableros, para que puedan encender, necesitan de un protocolo de comunicación. Si no está el protocolo de comunicación, el tablero no enciende, aunque usted le entregue la alimentación que corresponda. Ojo ahí. Entonces, tengo todo alimentado, vengo al escáner, vamos a pasar a cambiar de ventana. Vamos a conectar el escáner. Esperan unos segundos que se desconectó. Lo vamos a conectar. Esperamos que tome comunicación y comenzamos. Bueno, ya ingresó. Entramos al escáner y acá vamos a buscar o vamos a seleccionar la marca Mercedes. Lo vamos a hacer de forma manual y nos vamos a ir directamente a la clase B. Vamos a la clase B 246, ingresamos a la clase B. Esperamos que ingrese. Esto se puede demorar un poquito. Recordemos que estamos haciendo una grabación en vivo, así que hay que tener paciencia. Una vez que se ingresa, es un motor diésel, dirección a la izquierda, y vamos a entrar como 246.200 CDI. Bien, la prueba rápida no la vamos a ejecutar, solamente unidad de control, y la unidad de control, que en este caso es la columna de dirección, la vamos a encontrar en información y comunicación. De ahí las siglas del módulo se llama SCCM, módulo de columna de dirección N80. Cuando nos pida colocar el contacto, recién yo voy a alimentar al módulo, antes no. Entonces ahora yo lo voy a alimentar y le doy OK. De esta manera voy a tener el tiempo para que el sistema se pueda comunicar. Si se dan cuenta, aquí dice que ha fallado la comunicación del módulo. Vamos a volver a intentarlo.
No, es probable que hice algo mal, esperemos un poquito. No, es probable que conecté un sistema mal. Claro, aquí está. Lo voy a volver a conectar. Y lo voy a seleccionar. Tenía el can load desconectado, por eso no ingresó. Bueno, ahí ya entro a la versión del sistema. Ahí me entrega la versión del módulo de dirección. Leo los códigos de avería y si se dan cuenta ahí tengo memorizado el sistema CAN bus y los demás están actuales porque el módulo está desconectado de todo su sistema, o sea, de otros módulos, de los actuadores, entre otras cosas. ¿Qué me interesa a mí? El leer los datos en vivo. ¿Qué datos voy a leer? El de ángulo de dirección. Lo voy a seleccionar todo y ahí es donde yo voy a ingresar. ¿Por qué? Porque cuando llegó este módulo, el cliente nos indicaba que no tenía información del ángulo de dirección y estaba inactivo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, el estado del sensor de dirección está activo. Bien, también nos está indicando que no. Perdón, ahí sí. Pero que sin querer le puse a grabar. Ahora sí. Nos está indicando que no hay falla interna del sensor. Y también a su vez, si yo muevo ahora el engranaje en la parte superior de ángulo de dirección, podemos darnos cuenta que ya no está entregando información correspondiente a la sincronización de estos dos sensores. Bien, si uno de estos sensores estuviese malo, no me entrega esta información que estamos viendo en pantalla. Y lo mismo, si estuviera desincronizado, tampoco me entrega esta información. Bien, por ende, podemos definir que el trabajo que ejecutamos de reparación, que en pocas palabras fue una limpieza, y el montaje como corresponde, quedó en óptimas condiciones. Ahora se puede entregar al cliente y dar un año de garantía del trabajo. Espero que le haya gustado este video, que le sea de mucha utilidad para la gente que le toque diagnosticar este tipo de módulo, y nos estaremos reencontrando en otro video más. Recuerden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Cuídense, que estén bien.